6 de la mañana, 16 minutos, y volvemos a esta hora sobre una de las principales noticias que se generan en el país y que tiene que ver con esa situación de seguridad que se vive en el departamento del Chocó. Por eso saludamos a esta hora a Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo de Chocó, para que nos cuente un poco cuál es la situación en estos momentos, después de todas las denuncias que se han hecho, después de la respuesta por parte de la fuerza pública que dice que ya hace presencia allí en el territorio. Defensor, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buen día para usted y para todos los oyentes. Bueno, ¿cómo están las cosas hoy allí en Bojayá? ¿Cuál es la situación que se vive en este momento? Bueno, hay mucha expectativa, la zozobra persiste. En el día de ayer se realizó un consejo de seguridad encabezado pues por el señor ministro de Defensa encargado, el Navarro, el alcalde de Bojayá, otras autoridades municipales. Esperamos que con las medidas adoptadas ayer se pueda generar tranquilidad en los corregimientos y en toda la subregión del Medio Atrato y las poblaciones de Bojayá. Sin embargo, pues nosotros, a través de nuestras alertas tempranas, hemos referido el alto riesgo que se ha agudizado además en los últimos meses por la presencia de grupos ilegales en el territorio, el ELN y las autodefensas guerrilleras de Colombia. Estas estructuras ilegales están adelantando una disputa en territorios colectivos, en los territorios ancestrales de comunidades indígenas, y de ello se deriva esa situación pues de riesgo, de zozobra y de afectación a los derechos territoriales de las poblaciones. Defensor, sobre ese tema quería preguntarle, ¿qué pasó con esas alertas tempranas que usted dice venía emitiendo desde hace un buen tiempo el año pasado de posibles enfrentamientos entre grupos armados ilegales? ¿Esas alertas nunca fueron atendidas? Bueno, las alertas han tenido algún nivel de atención. Del papel que nos corresponde, además de seguimiento a la respuesta, hemos identificado que lo que ha pasado es que la respuesta no ha sido suficiente y también hay un alto nivel de descoordinación. Es decir, la respuesta no ha tenido la contundencia que amerita, porque las entidades del Estado han actuado de manera descoordinada y en ocasiones, pues ello es una causa para que no tengamos el impacto. La respuesta que se ha pedido desde la Defensoría del Pueblo no tiene que ver solamente con respuesta de fuerza pública, sino con la presencia en territorio, cumpliendo sus funciones de otras entidades del Estado que tienen que atender lo social. Entonces, Defensor, por ejemplo, es muy importante que tengamos a Bienestar Familiar allí, que tengamos a la unidad para la atención y reparación a las víctimas, haciendo efectivos y coordinando la implementación de los planes de contingencia, activando todas esas rutas, y que tengamos también, por ejemplo, a Descontamina Colombia para desvirtuar el riesgo que hay por explosivos en los territorios colectivos que generan confinamiento y desplazamiento, y diferentes entidades, cada una con una responsabilidad específica. No todo puede quedar en los hombros de la fuerza pública. Tenemos todas las entidades del Estado que volcarnos hacia esos territorios para que de esa manera podamos realmente afrontar una situación grave de riesgo que hay y que de una respuesta débil, intermitente, una respuesta que no tenga un largo aliento, puede convertirse, como ya ha pasado en esta subregión del Medio Atrato, en una crisis humanitaria. Defensor, ¿quiénes son en realidad estos hombres que llegaron allí al municipio de Bojayá el 31 de diciembre? Porque los pobladores dicen que son paramilitares, pero el ejército dice que no, que son miembros del Clan del Golfo y del ELN. ¿Cuál es la realidad? Mire, la estructura ilegal que llegó a Pogue, que es un corregimiento de Bojayá, que está a 3 horas más o menos de la cabecera municipal, por el río Bojayá, se identificaron como Autodefensa Gaitanista de Colombia. Esta es una estructura ilegal post-desmovilización de las AUC que viene en el territorio del Chocó y en otros departamentos adelantando un proceso de expansión con la salida de las FARC del territorio. Y en este momento tienen disputa en la parte del medio bajo atrato, con otras zonas del departamento, con el ELN, por el control territorial. ¿Y cómo fue, defensor, esa incursión? ¿Llegaron estos hombres amenazando, extorsionando? Porque incluso se dice que la población estaría incomunicada por orden de estos grupos armados y que ningún líder social, ningún vocero de la comunidad quiere hablar ni con medios de comunicación ni con las autoridades. Claro que sí, imagínense que la presencia de ambos grupos ilegales en un territorio que ha visto periodos muy difíciles de violencia, la población de Pogue tiene muchas de sus familiares fueron masacrados
en el evento pues del 2 de mayo en Bellavista, es decir, muchas de las personas de Pogue murieron en la masacre de Bellavista, pues, y han visto otros episodios muy graves de violencia, saben lo que es la presencia de grupos ilegales en esa cercanía, como están allí, en esa inminencia que tienen de confrontarse en sus casas, saben que las amenazas son ciertas, el terror que produce la presencia de los grupos, el accionar, las disputas que tienen allí cerca, la instalación de minas, el reclutamiento de menores, las restricciones de que no poder salir a sus zonas de cultivo, el no poder comunicarse vía celular. Estos hechos que ellos han vivido ya les trae a la mente pues situaciones muy graves y pues dijéramos, la idea es que una herramienta tan importante como las alertas tempranas que permite prevenir situaciones graves de violación a derechos humanos en este momento no haya sido oportunamente atendida, eficazmente atendida, y por ello tengamos una situación que se reflejó o que se visibilizó hace mucho tiempo, en este momento concretándose. Eso es lo grave. Pero entonces hoy los habitantes de Pogue siguen incomunicados, siguen encerrados en sus casas, o ya con la llegada de la fuerza pública han podido recuperar poco a poco su cotidianidad. Nosotros esperamos que de manera rápida se pueda retomar la tranquilidad de estas poblaciones. El Consejo de Seguridad fue en el día de ayer. Nosotros sabemos que de momento todavía persiste la zozobra. Esta es una situación generalizada en Bojayá, no solamente es en Pogue, esta población afrodescendiente, sino que también ha venido sucediendo en otras comunidades indígenas y afros de ese municipio. Entonces esperamos que prontamente esas decisiones administrativas y de fuerza pública permitan establecer unas condiciones de tranquilidad para toda la población y que podamos pasar la página y que no sucedan cosas tan graves, porque es lo que no queremos ninguno y ninguna de las instituciones como la masacre de Bojayá. No queremos que vuelvan a sucederse esos hechos y por eso nuestro llamado, que es tan reiterado, para que tomemos todas las medidas de precaución, de prevención, y para que movilicemos la respuesta institucional integral, no solamente de fuerza pública, sino de todas las instituciones del Estado, para garantizar derechos de esa población que ha sido tan sufrida y victimizada. Sin duda, señor defensor, a ningún colombiano de bien le interesa que Bojayá vuelva a sufrir lo que ya tuvo que vivir en el pasado, que fue una masacre que difícilmente vamos a olvidar los colombianos. Le quería preguntar por último, señor defensor, ¿qué es lo que les interesa a estos grupos armados, ilegales, criminales que llegan a la zona? ¿Son las rutas del control del narcotráfico? ¿Es por eso que están ahí? Esa es una de las razones más poderosas. Realmente Bojayá es un municipio con unas características geográficas que generan el interés de estos grupos armados ilegales. Estamos hablando de un municipio de alrededor de 3.700 kilómetros cuadrados, mucho más grande que el departamento de Atlántico, por ejemplo, que articula todo el resto del departamento con la costa pacífica. Entonces, el interés, uno de ellos es, por supuesto, el control de ese territorio para el desarrollo de todas las actividades legales e ilegales que interesa a los grupos armados irregulares. Es Luis Enrique Murillo, defensor del pueblo de Chocó, quien nos atiende a esta hora para contarnos un poco cuál es la situación que se vive allí en este departamento. Defensor, muchísimas gracias por este tiempo y seguimos muy atentos. Nos interesa mucho lo que siga pasando allí, lo que ocurra con la situación de seguridad, no solo en Bojayá, sino todo el departamento. Feliz día para usted y muchas gracias. Con todo gusto. Buena tarde para todos y todas.